intentaremos ser concisos. Digo, gracias por la invitación, gracias a quienes están organizando este espacio, ¿no?, que nos va a permitir discutir algunas cuestiones tan centrales en los debates educativos hoy, que es cómo se anudan las desigualdades educativas o se desanudan, ¿no?, educación y calidad. Un placer compartir la mesa con colegas, algunos de ellos conocidos, así que la verdad que una alegría estar acá compartiendo el espacio. La verdad que cuando me invitaron a esta conversación sobre desigualdades educativas y educación de calidad, para mí es un desafío. No pretendo tomar posición respecto de qué es la calidad de la educación o cómo debieran formularse políticas para mejorarla, sino más bien voy a intentar hacer una mirada más retrospectiva, atendiendo a qué políticas se han construido en nombre de la calidad para atender las desigualdades educativas y qué sentidos sobre el mundo han configurado, de qué sentidos, qué tipo de sociabilidad han promovido estas políticas y cómo incidieron en la construcción de nuevas categorías sociales a través de las cuales hoy todos nosotros y nosotras pensamos a nuestros estudiantes. Me interesaría pensar en términos más de los efectos simbólicos de lo que ha sido la instauración del tema de la calidad y la instauración de una serie de dispositivos para atender a la calidad de la educación, cómo han sido pensadas las herramientas acerca de cómo alcanzar esa mentalidad o esa pensada calidad educativa, teniendo en cuenta también de que se trata de un término, por cierto, ambiguo, polisémico y sobre todo muy discutido. Yendo a la historia de estas discusiones, la calidad como parte de las políticas públicas o como un tema central de nuestras políticas emerge en los 90 con la Ley Federal de Educación, donde de un modo algo circular dice, ¿no?, el propio artículo 48 de la Ley Federal dice, para garantizar la calidad hay que evaluar la calidad, ¿no? Nos dice poco respecto de cómo lograrlo. Este propósito se materializó, se concretó a través del diseño de operativos nacionales de evaluación que, en cierto modo, se han constituido en una de las medidas de las desigualdades y, por ende, en uno de los fundamentos de las intervenciones sobre las desigualdades. A mí me interesa poner en discusión cómo estas evaluaciones permitieron medir y rankear rendimientos y ese ranking fue usado para diseñar intervenciones hacia ciertos grupos sociales y no hacia todos los grupos sociales. En este marco se anudó muy prontamente lo que se denominó como baja calidad, o sea, bajo rendimiento en los operativos nacionales de evaluación de la calidad, con pobreza, ni siquiera con desigualdades, ¿no? A partir de este momento lo que vemos emerger en nuestro país, algo que se atenuó en un momento, pero que volvió a ser muy fuerte en el periodo 2015-2019, es la selección de escuelas de bajo rendimiento y que atendieran a lo que denominaron poblaciones carenciadas, ¿no?, a través de la construcción del viejo Plan Social Educativo, del que muchos de nosotros tuvimos experiencias directas por trabajar en las escuelas o por ser objeto de intervención de ese plan social educativo. Entonces, se presentaba como cumplir con el derecho a la igualdad de oportunidades y posibilidades en educación, compensando desigualdades regionales e individuales. En este sentido, la desigualdad se constituyó en sinónimo de pobreza, perdiendo cualquier carácter relacional que supone la desigualdad si uno lo piensa como una distancia jerarquizada entre grupos sociales, ¿no? Y si uno lo mira como una distancia jerarquizada entre grupos sociales, el problema no es solo los grupos más desaventajados, sino como ciertos grupos privilegiados continúan, ¿no?, reproduciendo y apropiándose, acaparando, dicen algunos autores, ciertos privilegios y expulsando a otros grupos sociales de la posibilidad de gozar del derecho mismo a la educación.
Distintas investigaciones, ya son históricas, son muy conocidas, mostraron que el resultado de este modo de anudar la medición de la calidad con intervención solo sobre los grupos en condición de pobreza, terminaron profundizando, por un lado, la segregación escolar, ¿sí? Los grupos más aventajados no querían ir a escuelas donde fueran los estudiantes en condición de pobreza y además que tuvieran bajos rendimientos, ¿no? Se les asignó una categoría específica, una clasificación avalada estatalmente, ahora a través de sistemas específicos de medición. Y este ranqueo, ¿no? Que les puso nombre, que les puso logo, ¿no? Las escuelas que pertenecían a Plan Social Educativo recibían incluso sus materiales con el logo de la palomita, que muchos de ustedes seguramente conozcan, contribuyó a jerarquizar y a delimitar los verdaderos destinatarios del derecho a la educación y toda otra población considerada asistida, ¿no? Recuerdo que en algunas viejas investigaciones los directivos de las escuelas nos decían la compleja situación a la que estaban sometidos. ¿Por qué? Porque estas políticas llamadas de combate a la pobreza en realidad operaron en contextos de fuerte ajuste fiscal, y esto nos pone también un interrogante y un desafío en los actuales contextos, ¿no? Y frente a las políticas que vienen, donde, por supuesto, ni esas políticas ni esos recursos alcanzaban para todos y, por lo tanto, esa medición y ranqueo no solo operó en términos de evaluación de la calidad, sino que fue una medición, un ranqueo y una selección de los pobres a ser atendidos y los pobres no meritorios para quienes esos recursos no alcanzaban, ¿no? Esto generó algunos procesos complejos de competencia, ¿no? De ruptura de las solidaridades mínimas. Un director de una escuela en la ciudad de Buenos Aires decía, la comida se comparte, ahora la beca difícilmente, ¿no? Fueron políticas que deterioraron los lazos sociales. Incluso lo que terminan haciendo estas políticas es generando mecanismos de dicotomización. No sé si ustedes recuerdan, en los 90 se crea una dependencia específica dentro del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, destinada a intervenir sobre los grupos más vulnerados, ¿no? La Subsecretaría de Políticas Compensatorias, o lo que en la jerga de pasillos se denominaba el Ministerio de los Pobres, ¿no? La construcción de estas burocracias, de estos mecanismos, de estas formas de hacer y de actuar, deja instalado un modo de intervención política que después es muy difícil de desarticular, porque construye, por un lado, un área específica con una burocracia, con unos empleados que requieren el trabajo, pero también construye modos y mecanismos de actuación. En el campo de las escuelas, estos procesos ineludiblemente abonaron la fragmentación, abonaron formas, algunos autores hablan de la institucionalización de la pobreza o lo que en el campo de la antropología se denominan los circuitos de evitación, ¿no? Donde recordemos nuestros funcionarios que decían hay que evitar caer en la escuela pública, ¿no? Hay que evitar caer en la escuela pública, hay que evitar caer en la escuela denominada Plan Social Educativo, ¿no? Se van construyendo, se van anudando procesos materiales con procesos simbólicos, y estos procesos simbólicos son mucho más difíciles de desarticular, y hay que estar atentos a estas cuestiones en el diseño de las políticas públicas, porque las políticas públicas en su forma de instrumentalización, en su forma de operacionalización, dejan instalado mucho más de lo que aparentemente construyen y hacen. Esto, por supuesto, no deja de afectar la dimensión del aprendizaje. No soy una especialista en el tema, pero también hace mucho que se sabe, hace mucho que se ha estudiado, la didáctica viene mostrando que se aprende mucho más en grupos heterogéneos que en grupos homogéneos, ¿no? Y todos estos procesos tendieron exactamente a lo contrario. En nombre de no dar lo mismo a quienes no son iguales, avanzaron en formas de estigmatización
y en segregación social y escolar. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, básicamente, es qué concepciones sobre las desigualdades abonan estas formas de pensar la calidad educativa tan instaladas en nuestros países. Digo, desde que se creó hasta la actualidad, no hemos hecho más que sumarnos a distintos operativos nacionales e internacionales y regionales de evaluación de la calidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos han dejado, ¿no?, como estrategia para intervenir en la mejora de los aprendizajes o intervenir sobre las desigualdades escolares? Estos dispositivos alimentaron solo estrategias, ¿no? Hay una autora brasilera que me gusta mucho, ella habla de que construyeron una ciudadanía invertida, ¿no? El individuo tiene que demostrar que fracasó en el mercado, que fracasó individualmente para ser objeto de protección social, ¿no? Para recibir ciertas prestaciones del Estado había que demostrar que uno tenía bajo rendimiento y que además era pobre para que el Estado tenga una presencia más sistemática en las aulas. Todos sabemos, digo, no voy a hacer un repaso de la vida política que todos vivimos, digo que el fracaso del consenso neoliberal que orientó estas políticas, digo, llevó al incremento de la desigualdad, a la profundización de la exclusión, crisis 2001 de por medio, que fue una crisis de cohesión social, una inestabilidad política que afectó a nuestro país, pero a toda la región, que dio lugar a nuevos gobiernos en nuestros países que transformaron, que abandonaron esta centralidad que tenían las pruebas estandarizadas en la definición de la política pública, ¿no? Y acá me parece que comenzaron a suceder algunas otras cosas. La desigualdad, pensada en términos de brechas, empieza a tener relevancia, comienza a tener relevancia una mirada sobre los modelos escolares selectivos, ¿no? Dejamos de mirar la desigualdad como algo que tienen los pobres para comenzar a pensar en términos más relacionales, ¿no? No era el problema la baja calidad de la educación ni la educación de los pobres, sino los mecanismos de integración escolar que habíamos construido a lo largo de esta larga trayectoria de nuestros sistemas educativos. Acá tempranamente aparecen nuevas líneas de intervención que a mí me parece que son interesantes y que ya me están diciendo que no se los cuente, así que no se los voy a contar, pero que me parece, digo, solo para entrar a una última cuestión, digo que esta doxa, esta forma de pensamiento práctico que se construyó en los 90, no ha sido desarticulada, ¿no? Digo, todos esos años persistió una mirada, ¿no?, de ranqueo, de medición, de merecimiento, quién merece la beca, quién merece el plan. Digo, de hecho, esto permitió la construcción de una serie de clasificaciones estigmatizantes que continúan vigentes durante toda esta etapa. Recordemos los términos de choriplanero, la mirada sobre si los jóvenes becarios se compraban zapatillas de marca o no se compraban zapatillas de marca, ¿no? Digo, somos críticos, dice Duvet, un sociólogo francés, de las grandes desigualdades, pero sostenemos cotidianamente aquellas con las que nos comparamos con los próximos para diferenciarnos y obtener nuestros propios lugares de privilegio. Durante la restauración conservadora en nuestro país se retomó la lógica de la individualización, se retomó la lógica de la competencia, se retomó la desvinculación de la responsabilidad por el otro, ¿no? Todas estas cuestiones volvieron a retomarse aquellos focos que volvían a anudar evaluación de la calidad con atención a las y a los jóvenes en condición y a las infancias en condición de pobreza. Una de las políticas paradigmáticas de intervención sobre las desigualdades entre el periodo del 2015 al 2019 fue el programa Escuela Faro. El programa Escuela Faro vuelve a atender a una población circunscripta, 3.000 escuelas en todo el país, seleccionadas como, una vez más, a partir de los peores
resultados en el rendimiento, ahora de las pruebas a aprender, y que estuvieran en territorios vulnerados, ¿no? En territorios desfavorecidos y que atendieran matrícula en condiciones de desigualdad. Entonces, lo que quiero mostrar con eso es que los dispositivos de medición, ranqueo y selección continúan vigentes, ¿no? Nos ponen frente a un gran desafío de cómo desarticular esas operatorias focalizadas y estos requisitos meritocráticos, que además ponen bajo sospecha a los grupos más desfavorecidos, los ponen bajo sospecha de apropiarse de algún bien indebido y que además le suman en este contexto, y acá me gustaría abrir una discusión que siempre que se trabaja con docentes resulta ser bastante ríspida, pero no quisiera dejar de ponerlo sobre la mesa porque seguramente por ahí salga en alguna de las mesas que siguen, y es ¿cómo vamos a entender esto que traía Cora recién, ¿no? ¿Cómo entender el bienestar socioemocional? Porque los operativos nacionales e internacionales de evaluación, algunas jurisdicciones están ya incorporando una medida sobre las emociones y están midiendo las habilidades socioemocionales. Entonces, creo que ahí, ¿no? Pensar el bienestar emocional o las condiciones para garantizar el bienestar emocional como un derecho no puede constituirse en un mecanismo, ¿no? De lo que hoy en día se denomina la perspectiva de la educación emocional, que reduce las emociones a mecanismos de autorregulación y de autocontrol de las emociones y no a un trabajo sobre las condiciones del acceso al bienestar que no son individuales, que no pueden ser pensadas como el esfuerzo de cada sujeto sobre uno mismo, que devuelva la responsabilidad a los grupos más vulnerados, a los grupos que sufren y padecen más las desigualdades de sus propios destinos. Quedo acá y disculpen por el apuro hacia el final. Gracias.